Cuando empezamos a hacer María de todos los Ángeles, decidimos que Albertano iba a ser hijo de Doña Lucha. Durante décadas, Ariel Miramontes nos hizo reír como nadie. Con su melena alborotada, sus camisas brillantes y esa seguridad exagerada que lo volvió entrañable, dio vida a uno de los personajes más queridos y recordados de la televisión mexicana, Albertano Santa Cruz. Pero detrás de esa sonrisa de galán empedernido y de esos pasos de baile llenos de picardía, existía algo que el público nunca vio. Un silencio largo, pesado y lleno de miedo. Si muestro quién soy de verdad, voy a perderlo todo. Esa frase, dicha una vez fuera de cámaras, marcó su vida entera. Porque detrás del comediante había un hombre que temía mostrarse. Detrás del personaje había un hijo que jamás superó la pérdida de su madre. Y detrás del ídolo había alguien que comenzó a perderse entre los aplausos y las máscaras. A los 55 años, después de una vida dedicada a provocar risas, Ariel rompió el silencio. En una entrevista íntima confesó lo que durante años fue tabú: sus miedos, sus duelos, sus batallas invisibles. Esta es la historia del hombre que convirtió la comedia en refugio, la fama en prisión y el silencio en su forma de resistencia. Y, antes de avanzar, te pido que te suscribas ahora mismo. Tu suscripción importa porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas. Y eso nos ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Si te gusta lo que ves, puedes dejar un super thanks para apoyar el canal. O si no puedes, un comentario con lo que más te sorprenda será suficiente. Antes de que el mundo lo conociera como Albertano, el personaje exagerado y encantador que llenó de risas los hogares de millones de mexicanos, existía un niño silencioso llamado Ariel Miramontes, nacido el 31 de julio de 1970 en la Ciudad de México. Su historia no comenzó entre reflectores ni aplausos, sino en un pequeño departamento donde la soledad se respiraba como un aire constante. Desde que su padre los abandonó, su madre Aurora, una enfermera de manos agrietadas por el trabajo y el cansancio, se convirtió en su único mundo. Ariel creció viendo en ella el ejemplo más puro de amor y sacrificio. Una mujer que regresaba agotada del hospital, pero que siempre encontraba tiempo para sonreírle antes de dormir, para arroparlo con un beso y decirle: mañana será un mejor día, mi amor. No había lujos ni grandes fiestas. Lo que sí había era una madre que convertía lo poco en suficiente y un niño que aprendía a ver belleza en lo sencillo. Ariel no fue un niño ruidoso ni revoltoso. Prefería los rincones silenciosos donde podía imaginar mundos distintos al suyo. Le gustaba cantar frente al espejo, inventar personajes, hacer reír a sus primos durante las reuniones familiares. Tenía una sensibilidad especial, una forma de mirar la vida con ternura y curiosidad. Pero esa misma sensibilidad, en un entorno que valoraba la rudeza y los estereotipos de masculinidad, pronto se convirtió en su primera condena. En la escuela, esa diferencia se volvió motivo de burla. Su tono de voz, su forma de hablar, sus gestos, todo era objeto de risas crueles. Rarito, niña, mariposón, le gritaban algunos compañeros en los pasillos. Ariel no respondía. Bajaba la cabeza, aguantaba y sonreía, porque entendió muy joven que mostrar dolor era ofrecer una debilidad. Lo que los demás no sabían es que, cada tarde, al regresar a casa, se encerraba en su cuarto, encendía el viejo estéreo y se transformaba. Allí no existían insultos ni prejuicios. Cantaba, bailaba, imitaba actores, reía con un público imaginario que lo aplaudía. Frente a ese espejo, Ariel creaba su propio refugio. Un universo donde podía ser quien quisiera sin miedo a ser juzgado. La soledad temprana lo empujó a desarrollar una sensibilidad artística casi instintiva. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o policías, él soñaba con los escenarios, con los aplausos, con escapar de la gris rutina que marcaba su infancia. Y fue Aurora, su madre, quien primero vio ese brillo. Ella no tenía dinero para grandes regalos, pero sabía reconocer un talento. Cuando Ariel tenía 17 años, sin consultarle, lo inscribió en clases de teatro en un pequeño centro cultural. Tienes que probar. Hijo, no puedes esconderte toda la vida. Ariel fue.
sin saber que esa decisión cambiaría para siempre su destino. El teatro se convirtió en su salvación. Descubrió que podía canalizar sus emociones, que su tristeza podía transformarse en risa, que la vergüenza se convertía en fuerza sobre el escenario. Aquellos escenarios pequeños fueron su primer hogar, los únicos lugares donde no se sentía fuera de lugar. Allí no era el niño raro ni el hijo del abandono. Era un artista en formación, con la capacidad de emocionar y provocar carcajadas con solo una mirada o un gesto. Su madre lo observaba con orgullo desde las butacas, con los ojos brillantes de quien sabía que su hijo había encontrado su propósito. Pero la vida no suele permitir felicidad sin pruebas. Cuando Ariel tenía poco más de 20 años, la enfermedad tocó la puerta de su casa. Aurora, la mujer que había sido su refugio, su única aliada, enfermó gravemente. Los tratamientos fueron costosos y las fuerzas escaseaban. Ariel, entonces estudiante del Centro de Educación Artística CEA de Televisa, intentaba equilibrar sus estudios con los turnos que hacía para cuidar a su madre. Dormía poco, comía mal, pero no se quejaba. Hasta que un día, sin aviso, la perdió. La muerte de Aurora fue el primer gran colapso de su vida. Él mismo lo ha reconocido. No solo perdí a mi madre, perdí a la única persona que me hacía sentir que valía la pena ser quien soy. Esa herida, profunda y silenciosa, marcaría todas las etapas posteriores de su vida. Nadie en el CEA supo por lo que atravesaba. Ariel llegaba a clases con la misma energía. Hacía reír a todos. Improvisaba personajes. Escondía el dolor bajo carcajadas. Pero por dentro se rompía. La comedia, sin saberlo, empezó a convertirse en su escudo. Y fue ese escudo el que daría origen al personaje que lo cambiaría todo. Albertano Santa Cruz. Lo que comenzó como una parodia, una sátira del galán mexicano exagerado y vulgar, se transformó en un fenómeno. Lo que el público no imaginaba era que Albertano era mucho más que una creación cómica. Era la manifestación del niño que Ariel alguna vez fue y del hombre que todavía temía mostrarse. Era su máscara, su refugio y su prisión. Aquel niño que imitaba voces frente al espejo ahora hacía reír a todo un país. Pero la ironía era dolorosa. El niño que usaba máscaras para sobrevivir había terminado convertido en un hombre que ya no sabía cómo quitárselas. La historia de Ariel Miramontes no comenzó en los estudios de Televisa ni en las luces de la fama, sino en la oscuridad de un cuarto pequeño, donde un niño herido aprendió a transformar su tristeza en humor. El abandono, las burlas y la soledad no lo destruyeron, lo moldearon. Y aunque el mundo celebraría a Albertano, la verdad es que su origen no está en la comedia, sino en la necesidad de sanar. Cada aplauso que recibiría más tarde fue, en el fondo, un intento inconsciente de llenar aquel silencio que lo acompañó desde niño. El mismo silencio que su madre interrumpía con un beso cada noche y que, tras su muerte, volvió más fuerte que nunca. El niño invisible se convirtió en un ídolo visible, pero la herida seguía ahí, oculta detrás del brillo, esperando el día en que Ariel no Albertano se atreviera a mirar atrás y reconocerse por fin sin miedo, sin personajes, sin máscaras. Tenía apenas 18 años cuando su madre, Aurora, lo inscribió sin consultarle en el Centro de Educación Artística CEA de Televisa. Ariel no lo sabía aún, pero ese acto impulsivo de amor maternal iba a marcar el punto de no retorno en su vida. El joven callado, sensible y lleno de inseguridades que había crecido bajo las burlas y la soledad, encontró de pronto un escenario donde sus rarezas se convertían en virtudes. En el CEA, su talento explotó con fuerza. La comedia le salía natural. Fluía con una chispa innata que hipnotizaba a profesores y compañeros. Pero lo que realmente sorprendía era su capacidad para el drama, su habilidad para transmitir emoción sin pronunciar palabra. Ariel tenía algo más que técnica. Tenía verdad. Sin embargo, la industria del entretenimiento rara vez busca verdad. Busca moldes, figuras que vendan, personajes que encajen. Desde el primer momento, los productores notaron en él una habilidad para provocar risas y decidieron encasillarlo ahí, en la comedia ligera, en la caricatura. El joven que soñaba con contar historias profundas se vio empujado a ser el chistoso del grupo, el tipo exagerado que hacía reír a todos, pero que nunca era tomado en serio. Y así,
En medio de esa dinámica de ensayo, improvisación y frustración, nació la semilla de lo que más tarde se convertiría en su alter ego, Albertano Santa Cruz. Albertano fue concebido como una parodia de los clichés del galán mexicano, el hombre vanidoso, de camisa abierta, peinado imposible y frases ridículas. Pero lo que el público jamás imaginó fue que detrás de esa sonrisa forzada se escondía el dolor más grande de la vida de Ariel. Mientras el personaje comenzaba a tomar forma, Ariel estaba viviendo su propio infierno. Su madre, Aurora, la mujer que lo había impulsado a seguir su sueño, enfermó gravemente. El deterioro fue rápido, injusto, y Ariel, que apenas comenzaba a abrirse camino en el mundo del espectáculo, se vio obligado a enfrentarse a su mayor miedo, perder a su refugio emocional, a su única familia. Cuando Aurora murió, él tenía poco más de 20 años. No solo perdió a su madre, perdió su ancla, su centro, el único amor que nunca lo había juzgado. Perdí a mi madre y a mi única aliada. Confesaría años después. Aquella pérdida fue devastadora. En los días siguientes, Ariel se aferró al único lugar donde aún podía respirar, el escenario. Las clases de actuación se convirtieron en su catarsis. Mientras todos veían a un joven divertido que improvisaba sin esfuerzo, él usaba cada risa como una forma de disfrazar el duelo. Albertano nació ahí, entre lágrimas contenidas y carcajadas forzadas. Al principio, fue solo un personaje más, un ejercicio actoral, pero poco a poco se convirtió en algo más grande. Era su escudo, su refugio, su nueva piel. Cuando Ariel se ponía la camisa brillante y el peinado exagerado, podía olvidar quién era. Albertano no sentía miedo, no lloraba, no se quebraba. Albertano era amado, admirado, aplaudido. Ariel, en cambio, estaba roto. Durante los primeros años, esa dualidad funcionó. La máscara lo protegía. Cada vez que el público reía, Ariel sentía que valía algo, que su dolor tenía propósito. Pero con el tiempo, la máscara dejó de ser refugio y se transformó en cárcel. El disfraz que lo salvó empezó a borrarlo. El público pedía más de Albertano. Los productores querían más de Albertano. Y poco a poco, Ariel dejó de existir fuera de ese papel. Los amigos lo llamaban por el nombre del personaje. Los medios ignoraban su verdadero rostro. Nadie preguntaba cómo estaba. Todos querían un chiste, una sonrisa, una pose. En silencio, Ariel comenzó a desaparecer detrás de su propia creación. Lo que alguna vez fue un homenaje al humor se volvió una negación de sí mismo. El niño que usaba la risa para sobrevivir había terminado atrapado en ella. En entrevistas, siempre se mostraba amable, encantador, rápido con las bromas, pero nunca bajaba la guardia. Detrás de las cámaras, en los camerinos o en los hoteles de gira, la tristeza regresaba. Se quedaba solo frente al espejo, ya sin el personaje, y se preguntaba si alguien sería capaz de quererlo sin esa máscara. Su madre le había enseñado a ser fuerte, pero también a ser honesto consigo mismo. Sin embargo, esa lección parecía enterrada junto a ella. Ariel llenó su vida de personajes, de rutinas, de risas, pero ninguna de esas risas llenaba el vacío. En el fondo, seguía siendo aquel niño que cantaba boleros con su madre, solo que ahora lo hacía frente a millones, sin poder mostrar el verdadero dolor que lo impulsaba. Albertano fue, sin duda, su creación más brillante y su mayor tragedia. Porque mientras el personaje crecía, Ariel se desdibujaba. El éxito comenzó a construir un muro entre ambos. La gente lo adoraba, sí, pero adoraban la versión de él que más lo lastimaba. El hombre exagerado, superficial, risueño, el verdadero Ariel, sensible, introspectivo y temeroso, quedó oculto bajo capas de maquillaje y guión. Con el paso de los años, esa confusión se profundizó. Ariel ya no sabía dónde terminaba el personaje y dónde empezaba él. Había entrevistas en las que, sin darse cuenta, respondía como Albertano. Había días en que no podía dormir sin escuchar las risas grabadas de sus shows, como si necesitara recordarse que aún existía. Pero existía para los demás, no para sí mismo. Aquel dolor, que había comenzado con la muerte de su madre, se transformó en una sombra silenciosa que lo acompañaba en cada función, en cada risa. Lo más triste era que nadie lo notaba. Para todos, Ariel Miramontes vivía un sueño, fama, éxito, amor del público.
Pero la verdad era otra. El sueño se había convertido en un disfraz que ya no podía quitarse. Cada vez que se miraba al espejo antes de un show, veía dos reflejos. El del comediante que todos aplaudían y el del hombre que seguía buscando una mirada que lo reconociera sin reírse. Ese conflicto interno se agudizó con los años, pero en aquel entonces Ariel no tenía las herramientas para enfrentarlo. No sabía cómo pedir ayuda sin que su voz sonara como un chiste. No sabía cómo llorar sin que pareciera parte del guión. Así fue como Albertano sustituyó a Ariel. El personaje se comió al hombre, y el mundo lo celebró sin notar la tragedia detrás. Y aunque las luces lo cegaban, en el fondo, Ariel sabía la verdad. El niño que soñaba con los aplausos había conseguido el aplauso, pero había perdido su voz. El éxito llegó como una ola imparable. De pronto, el muchacho tímido que una vez se refugiaba en los escenarios pequeños del CEA se convirtió en un ídolo popular. Con la serie María de todos los ángeles, Ariel Miramontes alcanzó un nivel de fama que pocos artistas logran. El personaje de Albertano Santa Cruz trascendió la pantalla y se transformó en un fenómeno cultural. El país entero lo repetía. Sus frases se convirtieron en memes. Su acento fue imitado en fiestas, en escuelas, en redes sociales. Había nacido un icono del humor mexicano. El símbolo de una comedia popular que combinaba ternura, absurdo y picardía. Ariel disfrutó ese ascenso con una mezcla de asombro y vértigo. Por primera vez en su vida, sentía que todos lo miraban, que su trabajo era celebrado, que su nombre valía algo. Pero con cada aplauso, el eco del silencio interior se hacía más fuerte. Todos querían a Albertano. Nadie quería a Ariel. Confesaría años después, porque el público se enamoró del personaje, no del hombre que lo interpretaba. Albertano era seguro, divertido, encantador. Ariel era introspectivo, reservado, lleno de miedos. Y en esa distancia entre ambos nació el conflicto que lo perseguiría durante años. El fenómeno no se detuvo ahí. Su participación en el reality Parodiando lo consagró también como cantante. Su voz, potente y melodiosa, sorprendió al jurado y al público. Ganó el programa. Recorrió el país con presentaciones en vivo. Llenó teatros. Encabezó giras y programas especiales. Albertano se volvió una marca, un rostro omnipresente en la cultura mexicana. Los productores lo querían en todos lados. Sketches, shows, telenovelas, comerciales. En las calles, la gente lo detenía para tomarse fotos o para repetirle sus frases icónicas. Lo que había comenzado como un personaje se había transformado en una identidad pública que parecía imposible de separar de su creador. Pero detrás de las luces, el precio era alto. Ariel empezó a sentir que se desvanecía bajo el peso del personaje. Ya no importaba su talento ni su disciplina. Solo importaba la comedia. Cuando propuso papeles más serios, más introspectivos, los productores lo frenaron. Eres comedia. Ariel, no drama. Esa frase se le quedó clavada. Lo había dado todo. Había trabajado años para perfeccionar su arte. Pero la industria solo quería al payaso, no al actor. Su carrera crecía, pero su alma se marchitaba. Cada función, cada entrevista, cada aparición en televisión era una repetición de lo mismo. Risas automáticas, gestos estudiados, frases que ya no le pertenecían. Empezó a preguntarse quién era realmente sin Albertano. Detrás del brillo, la fama tenía una sombra, y esa sombra se manifestaba en la soledad de los hoteles, en los trayectos silenciosos después de las funciones, en el vacío que los aplausos no podían llenar. Una noche, en Monterrey, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Después de una función, una fan se le acercó llorando. Lo abrazó y le dijo: «Tú me salvaste de una depresión con tus chistes». «Gracias, Albertano». Ariel la abrazó con ternura. Pero esa noche, de regreso en el hotel, sintió una tristeza que no podía explicar. Se dio cuenta de que aquella mujer no le había agradecido a Ariel, sino a su personaje. Ella había encontrado consuelo en Albertano, no en el hombre detrás del disfraz. Y esa comprensión lo devastó. Había alcanzado el éxito, pero no la paz. Mientras más alto subía, más hondo era el vacío. Comenzó a desarrollar episodios de insomnio, de ansiedad, de agotamiento emocional. Las risas del público ya no lo llenaban. Sonaban huecas, lejanas,
casi dolorosas. En las entrevistas, los periodistas solo querían que hiciera su voz graciosa, sus poses exageradas. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie quería saber de sus emociones o de su vida personal. Lo querían entretenido, no humano. En algún punto, Ariel se dio cuenta de que vivía una paradoja cruel. El personaje que había creado para protegerse se había convertido en su mayor enemigo. Albertano le había dado fama, dinero, cariño del público, pero también le había robado la posibilidad de ser él mismo. Cuando se miraba al espejo sin maquillaje, veía un rostro cansado, confundido, el de un hombre que no sabía si la gente aún lo amaría sin el disfraz. El agotamiento comenzó a notarse. En los sets de grabación, Ariel mostraba una sonrisa perfecta, pero en su interior se sentía desgastado. Algunos compañeros de elenco recordaron más tarde que lo veían quedarse solo después de los ensayos, mirando al vacío, como si cargara algo muy pesado. Y era cierto, cargaba el peso de haber construido una identidad que ya no le pertenecía. Su carrera se convirtió en una rutina sin descanso. Giras, grabaciones, entrevistas, presentaciones. Todo era éxito y movimiento, pero nada tenía sentido. En su interior, se sentía atrapado en una jaula dorada, rodeado de aplausos que no lograban silenciar el ruido de su mente. El público veía en él un ejemplo de alegría y energía, pero detrás del telón, Ariel apenas dormía, apenas comía, apenas hablaba. La ansiedad se transformó en su compañera silenciosa. Pese a ello, seguía cumpliendo con cada compromiso. Sabía que decepcionar al público sería imperdonable. Pero esa disciplina extrema tenía un costo. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Vivía con miedo a fracasar, a aburrir, a no ser suficiente sin su personaje. Las noches eran las peores. Cuando se apagaban los reflectores y el silencio llenaba el cuarto, el eco del vacío era ensordecedor. Intentó llenar ese hueco con trabajo, con nuevos proyectos, con más giras. Pero el cansancio emocional era tan profundo que ni siquiera el aplauso lo calmaba. En cada función sentía que interpretaba una versión de sí mismo que ya no quería sostener. Albertano lo había coronado, pero también lo había encarcelado. Y así, mientras el país lo aplaudía, Ariel comenzó a buscar una salida, un modo de reconectarse con su humanidad. Sin embargo, el proceso no sería rápido ni sencillo. Años después, confesaría que el mayor miedo de su vida no era perder la fama, sino descubrir que, sin Albertano, no sabía quién era. El brillo público escondía un infierno íntimo. Mientras el país entero repetía sus frases y reía con cada gesto de Albertano, Ariel Miramontes vivía con un miedo constante, el temor a dejar de hacer reír, a que el público se cansara, a que el personaje que lo había salvado se convirtiera también en su verdugo. Esa angustia silenciosa se fue instalando poco a poco, hasta invadir su cuerpo, su mente y su rutina. Lo que comenzó como una pequeña inquietud se transformó en insomnio crónico, ataques de ansiedad y una presión insoportable. Las noches eran su peor enemigo. Se acostaba exhausto, pero la mente no se callaba. Pensaba en guiones, en giras, en entrevistas, en todo lo que debía sostener para que el público siguiera creyendo que Albertano era eterno. Porque para Ariel, el fracaso no era una opción, era el regreso al silencio, a la invisibilidad del niño que había sido. Así, entre aplausos y camerinos, comenzó a sentirse prisionero de su propio éxito. El miedo lo acompañaba a todas partes. Temía equivocarse en una línea. Temía que el público ya no riera. Temía que su voz no alcanzara la misma nota que la noche anterior. La ansiedad lo mantenía despierto, sudoroso, con el corazón acelerado. Comenzó a tomar café en exceso, luego pastillas para dormir. Pero nada lograba calmarlo del todo. Detrás de cada sonrisa había un temblor invisible. Y, como suele ocurrir con las figuras públicas, el escrutinio externo amplificó la tormenta interna. Los medios de espectáculos empezaron a alimentarse de su silencio. Las entrevistas se tornaban invasivas. Las preguntas cada vez más personales. Ariel, acostumbrado a responder con humor, esquivaba los temas serios. Pero cada evasiva despertaba más curiosidad. En las redacciones, el rumor se convirtió en moneda corriente. Algunos portales insinuaban que sufría depresión. Otros inventaban romances o escándalos que jamás existieron. El golpe más cruel llegó en una rueda de prensa.
Frente a decenas de cámaras y micrófonos, un periodista lanzó una pregunta que lo desarmó por completo. ¿Tú eres gay? ¿Verdad? Porque nunca te hemos visto con mujer. El silencio fue incómodo. Largo. Ariel sonrió como siempre. Hizo un chiste rápido y el público rió. Pero por dentro, algo se quebró. No era la pregunta lo que dolía, sino el subtexto. El hecho de que su arte había dejado de importar. Que el público ya no lo veía como un actor, sino como una caricatura. La risa, su herramienta más poderosa, se había convertido en su armadura más pesada. Después de ese día, Ariel dejó de dar entrevistas por un tiempo. Se encerró en sí mismo. Las redes sociales, que alguna vez habían sido una fuente de cariño, se transformaron en un campo minado. Cada publicación generaba cientos de comentarios sobre su vida privada, sobre su orientación, sobre su apariencia. Algunos lo atacaban con crueldad, otros lo defendían con excesiva pasión, pero nadie parecía verlo a él, solo al personaje. Los rumores crecieron como fuego descontrolado. Unos medios hablaban de alcoholismo, otros de decadencia profesional. Había quienes aseguraban que Ariel ya no era el mismo, que se había vuelto problemático, que estaba quemado. Él no desmentía nada, callaba, pero ese silencio, lejos de protegerlo, lo asfixiaba. En medio de esa tormenta mediática, sus síntomas empeoraron. El insomnio se volvió insoportable. Pasaba noches enteras caminando por su casa, repasando mentalmente sus errores, sus miedos, su soledad. Comía poco, se aislaba más. Sus amigos cercanos notaron el cambio. Ariel estaba pálido, irritable, distraído. En los ensayos, perdía la concentración, olvidaba líneas. Y aunque seguía cumpliendo con sus compromisos, cada presentación era una batalla contra su propio cuerpo. La crisis estalló durante una gira teatral en Puebla, en plena temporada. Después de varios días sin dormir, Ariel sufrió un colapso nervioso. Tuvo que cancelar funciones por una semana. El comunicado oficial hablaba de agotamiento físico, pero la verdad era más profunda. Había tocado fondo emocionalmente. Se encerró en su habitación de hotel y no salió durante días. Los empleados del lugar recordaron que pedía no ser molestado. Las cortinas cerradas, el celular apagado, el silencio total. Frente al espejo, Ariel se miró y no reconoció al hombre que veía. Sin maquillaje, sin sonrisa, sin personaje, se dio cuenta de que no sabía quién era sin Albertano. La fama le había dado todo lo que alguna vez soñó, pero le había quitado algo más importante, su identidad. Esa semana fue un punto de inflexión. La caída fue dura, pero también necesaria. Por primera vez en años, Ariel se permitió detenerse. Lloró. Escribió. Recordó a su madre. Pensó en aquel niño que cantaba frente al espejo, en cómo había cambiado su vida desde entonces, y comprendió algo que lo marcaría para siempre, que no podía seguir viviendo para complacer al público, que su existencia no podía depender de un personaje. La reconstrucción no comenzó con un gran gesto, sino con algo pequeño. Hablar. Ariel buscó ayuda profesional. Inició terapia, algo que durante años había evitado por miedo a mostrarse vulnerable. Empezó a escribir sus pensamientos, a enfrentar sus miedos en papel. Dejó de esconder sus silencios detrás de bromas y aprendió a darles nombre. En las sesiones, ya habló de su infancia, del abandono de su padre, de la muerte de su madre, del peso de ser un símbolo de alegría cuando por dentro se sentía roto. Reconocer el dolor fue su primer acto de libertad. Descubrió que no tenía que elegir entre Ariel y Albertano, que podía reconciliarse con ambos, entenderlos como partes de una misma historia. A partir de entonces, su relación con la fama cambió. Empezó a poner límites, a elegir proyectos con más cuidado, a decir no sin culpa. Se alejó del ruido mediático, priorizó su salud mental y su entorno familiar. Entendió que el éxito no valía nada si implicaba negarse a sí mismo. Pero antes de alcanzar esa paz, tuvo que atravesar el infierno de ser incomprendido. Porque en una industria donde las lágrimas se confunden con debilidad, Ariel tuvo que aprender que la vulnerabilidad también puede ser una forma de coraje. La terapia no solo le devolvió la calma, lo llevó de regreso al niño que cantaba boleros junto a su madre, al pequeño Ariel que soñaba con un escenario, no para esconderse, sino para ser visto de verdad. Fue un proceso largo y doloroso. En las primeras sesiones, apenas podía hablar. Su cuerpo seguía cargando años de represión,
de risas forzadas, de silencios impuestos. Pero poco a poco, a través de la escritura y de la música, comenzó a sanar. Lloró, recordó, escribió páginas enteras sobre su infancia, sobre la pérdida, sobre el miedo a ser olvidado. Volvió a escuchar los mismos discos que su madre ponía en casa y, al hacerlo, reconectó con la raíz de su sensibilidad, con el Ariel que había quedado enterrado bajo el brillo del personaje. De ese proceso nació una frase que marcaría un nuevo capítulo en su vida. No tengo que elegir entre Albertano y Ariel. Puedo ser ambos si aprendo a aceptarme. Esa declaración, simple pero profunda, fue el punto de partida de su renacimiento. Por primera vez entendió que el personaje que creó para sobrevivir no era su enemigo, sino una parte de sí mismo que necesitaba reconciliación. La máscara no debía ser destruida, solo comprendida. Hoy, Ariel Miramontes vive lejos del ruido, en una casa modesta al sur de la Ciudad de México. El hogar está lleno de fotos, libros, juguetes y risas. Se levanta temprano, prepara el desayuno, lleva a sus hijos a la escuela, regresa para escribir o leer. Es padre soltero de 3 niños, a quienes ha criado con ternura y discreción. Durante años evitó hablar públicamente de ellos, no por vergüenza, sino por protección. Ellos no eligieron la fama. Yo sé, dijo con firmeza en una entrevista reciente. Su vida, que antes giraba en torno a los reflectores, ahora gira alrededor de su familia. Ha encontrado en la cotidianidad una serenidad que los aplausos jamás pudieron darle. Donde antes había ansiedad, ahora hay calma. Donde antes había máscaras, ahora hay autenticidad. Los que lo visitan en su casa cuentan que se le ve tranquilo, sonriente, sin necesidad de fingir. Ya no actúa para ser querido, se muestra para ser comprendido. En el plano profesional, su transformación también es evidente. Ya no acepta cualquier papel. Selecciona con cuidado cada proyecto, buscando personajes que le permitan explorar nuevas facetas. Rechaza los papeles repetitivos, las caricaturas de sí mismo y apuesta por obras más humanas, más introspectivas. En lugar de grandes producciones televisivas, ha dedicado tiempo a desarrollar un proyecto personal, una serie de monólogos escénicos en los que aborda temas como la identidad, la paternidad, la soledad y el paso del tiempo. En esos textos, por primera vez, habla con su propia voz, no con la de Albertano, ni la del comediante, sino con la de Ariel, un hombre que aprendió a abrazar sus heridas. En sus entrevistas más recientes, su tono es distinto. Ya no responde con chistes automáticos ni frases de comedia. Habla despacio, con una paz que antes parecía inalcanzable. Ya no quiero ser el más gracioso, quiero ser el más honesto, confesó. Y esa honestidad se ha convertido en su nueva forma de arte. Ariel ha comprendido que la comedia no tiene por qué ocultar el dolor. Puede transformarlo. Que el humor puede ser un puente hacia la verdad, no una máscara para huir de ella. Su historia también ha inspirado a muchos. El público que antes lo admiraba por su humor, ahora lo escucha con respeto. Sus reflexiones sobre la fama, la identidad y la salud mental han abierto conversaciones necesarias dentro del medio artístico. Ariel habla abiertamente de su terapia, de sus crisis y de su proceso de perdón, rompiendo el tabú del hombre que no puede mostrarse vulnerable. Cuando le preguntaron en una entrevista quién es Ariel sin Albertano, respondió con serenidad. Un hombre que se cansó de fingir y por fin se siente libre. Esa frase resume su evolución completa. Del niño invisible al adulto reconciliado, del comediante agotado al padre presente, del artista herido al hombre consciente. Hoy Ariel ya no mide su éxito en taquilla ni en rating. Lo mide en risas compartidas con sus hijos, en mañanas sin ansiedad, en la tranquilidad de ser él mismo. Ya no busca aplausos, busca silencio, conexión, verdad. Su nueva meta no es entretener al mundo, sino vivir en paz consigo mismo. En cada presentación, ya no interpreta para agradar, sino para compartir. En sus monólogos, no teme hablar del dolor, del miedo, de la soledad. Lo hace sin dramatismo, con humildad. Sabe que muchos lo ven como símbolo de alegría, pero ahora quiere que también lo vean como símbolo de resiliencia. ¿Por qué? En el fondo, Ariel Miramontes aprendió que ser vulnerable no es debilidad, es resistencia. El público también ha cambiado con él. Ya no solo ríe, también escucha.
porque detrás del personaje que los hizo felices, descubrieron al hombre que sobrevivió al peso de la risa. Su historia se ha convertido en espejo para todos los que alguna vez se escondieron detrás de una sonrisa para no mostrar su dolor. Hoy, el hombre sin máscara enseña que el verdadero éxito no está en ser amado por millones, sino en poder mirarse al espejo sin miedo, que no hay gloria en el personaje perfecto, sino en el ser humano que se atreve a mostrarse imperfecto, que la fama puede desaparecer, pero la autenticidad permanece. Ariel ya no necesita los reflectores para brillar. Su luz nace de otro lugar, de la paternidad silenciosa, de la honestidad conquistada, del amor que ahora se permite sentir sin miedo. Su historia es una lección de vida, una invitación a dejar de fingir para empezar a vivir. Porque, al final, todos llevamos una máscara, y el mayor acto de valentía no es mantenerla puesta, sino tener el coraje de quitarla y decir, así soy, y está bien.